Muy buenas noches. El país entero estuvo hoy pendiente durante 4 interminables horas del encuentro entre los defensores del sí, representados en cabeza por el presidente Santos, y los defensores del no, que fueron muchos, representados en cabeza por el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasó? Primero, señor doctor Juan Cristo, ministro del Interior, que estuvo presente, ¿cómo fue el encuentro realmente que usted vio entre ese primer encuentro después de 6 años entre el presidente Santos y el presidente Uribe? Buenas noches, Yamit. Déjeme decirle primero que muy contentos y satisfechos de que, como usted bien lo dice, después de 6 años y después de muchos intentos del presidente Santos por establecer un diálogo con el expresidente Uribe durante todos estos años, finalmente se haya logrado en el día de hoy. El solo encuentro, que transcurrió en un clima de respeto, de franqueza y también de mucha cordialidad, es una buena noticia para el país y demuestra la voluntad y la decisión del gobierno nacional y también de los promotores del no, encabezados por el expresidente Uribe, de buscar salidas a esta situación en la que se encuentra el país después de que el domingo, así lo reconoció el presidente Santos, el no haya ganado en el plebiscito y los colombianos rechazaron los acuerdos que fueron sometidos a su consideración, así fuera por una diferencia estrecha. Yo creo que ese es el punto de partida para establecer un diálogo que permita identificar los puntos de discusión dentro del acuerdo, cuáles son los temas más sensibles y cómo se puede avanzar en un diálogo constructivo. El presidente Santos ha dicho que quiere escuchar a los promotores del no, no solamente al Centro Democrático, a figuras de la sociedad civil, estuvo también el exprocurador Ordóñez, la doctora Marta Lucía Ramírez, ayer se reunió con gremios que estaban con el sí y el no, también con líderes de las iglesias cristianas, unos que estaban con el sí y otros con el no, y yo creo que lo que sucedió el domingo pasado nos da la oportunidad de abrir un gran diálogo nacional alrededor de ese propósito de paz que nos debe animar a todos los colombianos. Luego fue una reunión útil, positiva y oportuna. Ministro, el expresidente Uribe, durante estos 6 años de gobierno del presidente Santos, jamás aceptó ninguna invitación ni para encontrarse con él, ni para verse con él. Inclusive, ni siquiera aceptó la que formuló el presidente Obama de Estados Unidos. Lo que, en su opinión, habla bien del señor expresidente en el sentido de que cuando sintió que debía aportar su grano de arena a conseguir la paz que el país quiere, ¿lo hubiera hecho? Sí, yo creo que esa decisión que tomó el Centro Democrático de aceptar la invitación que el presidente Santos hizo el domingo al diálogo es sin duda alguna una buena noticia para el país. Así lo recibe el gobierno nacional. Hoy el expresidente Uribe planteó sus dudas, planteó sus inquietudes, pero expresó también con toda claridad su ánimo de aportar a este clima de paz. Insistieron una y otra vez que todos los colombianos, los 13 millones de colombianos que fueron a las urnas el domingo, quieren la paz, todos queremos la paz, que había unas diferencias sobre el contenido de los acuerdos y que ellos querían buscar soluciones. Y el presidente Yamid expresó con toda claridad su voluntad de escuchar, su voluntad de mirar cuáles de las observaciones son viables, cuáles no, qué ajustes se pueden introducir a los acuerdos que han sido fruto de un trabajo de 6 años y que podamos seguir avanzando en este diálogo con una precisión muy importante, Yamid. Este es un tema que requiere hacerlo en el menor tiempo posible. Aquí no hay tiempo para largas discusiones, aquí no se puede jugar a las dilaciones, aquí el gobierno está comprometido a sacar adelante este
proceso, este acuerdo de paz, llegar a un acuerdo nuevo de paz con unos ajustes que se hagan al actual, pero en un tiempo muy preciso, porque el tema del cese bilateral al fuego es un tema que hay que mantener para que no vuelva la violencia al país, pero que es difícil sostener en el tiempo sin que se pueda llegar a un acuerdo en el cual obviamente las FARC también tienen su papel. A ver, ministro, con respecto al presidente Santos, quedó claro en el encuentro de hoy que él está abierto al diálogo y dispuesto a corregir lo corregible dentro del acuerdo. Lo primero que quedó claro es que el gobierno nacional hubiera querido que delegados del Centro Democrático acompañaran a los delegados del gobierno en La Habana para plantear directamente a las FARC sus propuestas y sus inquietudes. Lamentablemente ellos, no de hoy, ayer también ya lo habían señalado, no aceptaron esta invitación. Luego la comisión que comenzará a trabajar mañana deberá escuchar todas las observaciones y planteamientos del Centro Democrático y empezar a evaluar, Yamit, como usted bien lo dice, cuáles son viables, cuáles de los temas pueden ser ajustados, cuáles no. Seguramente no se podrá avanzar en todos los temas, pero sí en temas importantes en donde creemos que con explicaciones, con precisiones muy puntuales, con aclaraciones, se pueden disipar muchas de las dudas y de las inquietudes y de los temores que tuvieron los del no el domingo pasado, no solamente los promotores, sino los más de 6 millones de colombianos que votaron no, preocupados por algunos de los contenidos de los acuerdos. En general, señor ministro, sin hacer una precisión punto por punto, pero en general, las posiciones expuestas por el señor expresidente Uribe en la reunión de hoy, como la amnistía para la base de los guerrilleros, como las penalidades por delitos de lesa humanidad de la guerrilla, como las penas de justicia para la cabecilla de la guerrilla, como los beneficios paramilitares, como la ideología de género, ¿son discutibles? Pues mire, Yamit, esos son temas que tendrá que abordar la comisión y no me puedo anticipar. Lo que es claro es que hay unos temas en los cuales se pueden introducir precisiones, como por ejemplo en el de ideología de género, que ayer nomás también se lo planteamos a los líderes de las comunidades cristianas y vamos a empezar a trabajar con ellos en hacer precisiones para garantizar que nadie estuvo pensando cuando se suscribieron los acuerdos en que se iban a utilizar estos acuerdos para introducir la ideología de género en el país. Hay temas que van más allá de las penas en el capítulo de justicia, los temas de elegibilidad política, pero son temas que queremos escuchar, las observaciones y planteamientos puntuales y las propuestas del Centro Democrático y de los promotores del no para hacer la evaluación si en algunos casos se pueden introducir ajustes o en cuáles no, y tener las razones y los argumentos. Creo que lo más importante, Yamit, es comenzar ese diálogo, es escucharnos el uno al otro, es reconocer los inconvenientes de la negociación durante 4 años, es reconocer también que seguramente no hay explicación suficiente de algunos temas, y yo estoy seguro, Yamit, que por esta vía del diálogo podemos avanzar, porque lo que nos interesa a todos los colombianos es salvar la paz para el país, y salvarla ya, no esperar hasta el año 2018. Pero digo, ministro, ¿el gobierno sí está dispuesto a corregir lo corregible del acuerdo? Lo que sea viable, Yamit, yo no llamaría a corregir, a introducir ajustes y precisiones donde el gobierno considere que es viable hacerlo. Ahora, señor ministro, uno de los acuerdos que hubo hoy en la reunión es el de la ampliación de los comisionados. ¿A cuántos miembros se va a ampliar y con quiénes? No se entró en esos detalles, Yamit. Se habló por parte de los promotores del no, que más allá del Centro Democrático había otras voces que habían estado
en el no y que querían participar en esas conversaciones. En el gobierno no tenemos ningún inconveniente en ese aspecto, y también es muy importante que si se va a ampliar por los promotores del no, también participen no solamente funcionarios del gobierno o negociadores de La Habana, sino también voceros de los comités promotores del sí en estas conversaciones, porque también hubo una vocería de la sociedad civil, una participación ciudadana muy grande en la campaña del sí, y ellos también, que son solamente 50.000 personas menos que las que votaron por el no, tienen derecho a hacer escuchar su voz en estos diálogos. Nosotros los periodistas tenemos la sensación, señor ministro, de que la gente que votó el domingo pasado por el no, no es que haya votado no por la paz, sino no por la manera en que se estaba pensando hacer la paz. ¿Está usted de acuerdo? Yo lo que diría, Yamit, es que hubo mucha desinformación, que hubo muchas dudas, que hubo muchas fábulas y leyendas que se generaron alrededor del acuerdo, que hubo muchos miedos y temores que se despertaron frente a temas del acuerdo, que en la medida en que podamos avanzar en esta discusión y se puedan ir clarificando, le van a dar tranquilidad a todos los colombianos, a los del sí, pero también a los del no. Ahora, ministro, la gran preocupación nacional. El presidente Santos anunció anoche que el próximo 31 de octubre vencerá el cese al fuego. Esto ha producido una sensación de sobresalto nacional. ¿Qué va a pasar con el cese al fuego? Inmediatamente después de comerciales, ministro. El cese del fuego, ministro. ¿Qué va a pasar? Yamid, una precisión. Señor. El presidente no dijo que el cese al fuego iba hasta el 31 de octubre. El presidente lo que renovó fue el cese al fuego. Le explico. El 2 de octubre votaron los colombianos el plebiscito. Si hubieran votado sí a los acuerdos, el cese al fuego continuaría de manera indefinida. Como sí votaron no había el cese al fuego se vencía el 3 de octubre. Lo que se hizo fue expedir un decreto para prolongar el cese al fuego y se le puso la fecha el 31 de octubre. Hoy se discutió sobre ese tema, Yamí, el ministro de Defensa también lo ha explicado con amplitud, que se definió la fecha del 31 de octubre, pero no es un ultimátum, se definió hasta el 31 de octubre ese cese bilateral, el cese por parte de nuestras fuerzas militares, pero obviamente en la medida en que avancen estos días, ese cese al fuego se puede ampliar. Lo que no se puede ampliar es de manera indefinida, Yamid, porque no es sostenible ni tampoco por un largo tiempo si no contamos con un acuerdo de paz con los ajustes que finalmente se logren. Pero ministro, a ver, con todo respeto, yo no entiendo cómo prorrogan cada mes el cese de fuego, no sé. No, ahorita se decretó un mes. El presidente obviamente conserva todas sus facultades constitucionales y legales para manejar el orden público, para garantizar la seguridad de los colombianos, para buscar la paz. Es que el presidente hoy tiene todas sus facultades intactas en materia de orden público, cuenta con las mayorías en el Congreso y al sí lo acompañaron casi la mitad de los colombianos. Él es la persona que tiene la posibilidad hoy de mostrarle al país el camino para garantizar esa paz. Y él seguramente, Yamid, en uso de esas facultades en los próximos días, pues evaluará la situación y tomará una determinación que pasa después del 31 de octubre. Pero es decir, lo que el país debe esperar es que el 1 de noviembre se prorrogue un mesecito más el cese al fuego y así. No le puedo decir si un mes, no le puedo decir si el 1 de noviembre, si se tome la decisión antes. Es una facultad obviamente que tiene el presidente de la República y que él tomará la decisión pensando en los más altos intereses
de los colombianos, de garantizar que haya seguridad, de garantizar que se mantenga la situación de hoy. Yamit, que nadie puede desconocer, ha significado salvar muchas vidas, la disminución de la intensidad del conflicto, pero es el jefe del Estado el que toma esa determinación. El domingo pasado, señor ministro, pues hubo un ganador, que fue el no. En la reunión de hoy, ¿hubo algún ganador? Yo creo que Colombia, Yamit, los colombianos y quienes queremos la paz en este país. Hemos estado muy tristes estos días, Yamit. Francamente, en muchos casos, muchos de nosotros decepcionados del resultado del domingo, que pensamos que el pueblo colombiano mayoritariamente, hay que decirlo, iba a acompañar este acuerdo de paz. Pero yo le diría que la reunión de hoy nos hace renacer la esperanza, la ilusión, el optimismo de que sí es posible rápidamente que estemos celebrando el acuerdo de paz en Colombia. Ahora, señor ministro, hay sectores de la dirigencia nacional que opinan lo siguiente. Quien realmente ganó el domingo pasado no fue el señor expresidente Uribe, él fue uno de los ganadores, pero ganó parte de la iglesia, ganó parte de los cristianos, ganó parte de ONGs, ganó parte de los militares en retiro, si no todos. Es decir, hubo muchos sectores nacionales que estaban con el no. Y obviamente, pues frente a un caudillo como es el expresidente Uribe, él aparece inmediatamente después de la victoria del no como el gran ganador. ¿Usted qué opina? Pues Yamit, el gobierno nacional ha reconocido eso que usted acaba de decir, y el propio expresidente Uribe así lo ha dicho. Aquí hay muchos sectores, nos reunimos ayer con las iglesias cristianas, hubo gremios de la producción del país que estuvieron con el no también, hubo obispos que conocimos de la Iglesia Católica también con el no, preocupados por este tema de la ideología de género y el concepto de familia, que la verdad generó mucha confusión en los acuerdos y que esperamos clarificarlo y precisarlo. Y muchos sectores ciudadanos más allá de cualquier consideración partidista. Por eso el presidente Santos ha dicho, hoy estuvo con el expresidente Pastrana, en la mañana también, antes de la reunión con el expresidente Uribe, ha dicho que quiere escuchar a todos esos sectores de la sociedad, obviamente de manera muy importante al Centro Democrático, a su jefe, el expresidente Uribe, pero también a muchos otros sectores de la sociedad que estuvieron promoviendo el no, y queremos, Yamit, escuchar a la gente, establecer ese diálogo con la gente, poder despejar dudas, que nos digan concretamente por qué votaron no, cuáles eran sus preocupaciones, y si se puede avanzar en tener mayor claridad sobre el alcance de los acuerdos. Y ese diálogo el presidente Santos lo va a continuar en los próximos días con distintos sectores del país. Ahora, ministro, el señor expresidente Uribe estuvo hoy con el presidente Santos, respetuoso y cordial, pero no hubo una reunión privada de los dos. En cambio, sí la hubo entre el presidente Santos y el expresidente Pastrana. Y según nos ha dicho, fue sumamente cordial. Es decir, realmente se restablecieron las buenas relaciones entre los dos. ¿Eso es así? Y yo creo que las dos reuniones fueron muy importantes. La primera se planteó de manera privada entre los dos, la segunda, el expresidente Uribe planteó desde ayer, cuando se concertó la cita, que quería venir acompañado de gente del Centro Democrático y de promotores del no, que no pertenecen al Centro Democrático, y así se planteó la reunión, pero también fue una reunión muy cordial, muy amable, en los mejores términos, Yamit, y yo creo que eso hay que destacarlo, y es un buen mensaje a toda la sociedad colombiana de que podemos superar diferencias que muchas veces parecen irreconciliables. Ahora, ministro, permítame usted hacerle dos preguntas que le van a molestar, pero ¿qué hago? La primera. Dele, Yamit. La primera. En general, los observadores de la política dicen que en un revés
como sufrido por usted el domingo pasado, usted ha debido renunciar. ¿Pensó en hacerlo? ¿Por qué me va a molestar, Yamit? Ni más faltaba. Yo dije ayer que he asumido toda la responsabilidad. Yo no fui el director de la campaña ni el coordinador, pero obviamente el ministro del Interior de la Política, y acepto la cuota de responsabilidad que me corresponde. Y como lo dije ayer a los medios también, Yamit, no solamente en el caso mío, sino todo el gobierno le ha dicho al presidente Santos que tiene toda la libertad para recomponer el gobierno si así lo considera. Y nosotros los ministros somos materia disponible para los presidentes, Yamit. En el momento en que el presidente Santos así lo considere, estaremos preparados para, desde cualquier otra posición, seguir defendiendo el proyecto del presidente Santos, la búsqueda de esta paz, que en el caso personal mío, Yamit, usted lo sabe, lo conoce, ha sido el motor fundamental de mi vida en los últimos años y lo que me ha llevado a este compromiso con el gobierno nacional y con el presidente Santos, y esté donde esté, seguiré comprometido con ello. Pero me parece que esas disputas y esas rencillas políticas y esos oportunismos políticos de algunos no vale la pena ahora detenernos en esto. Yo creo que están en juego temas mucho más importantes para el país. Pero el presidente le pidió seguir en el gobierno. Sí, Yamit, así es, y a todo el gabinete. Usted conoció pues la salida de la ministra Gina Parodi, quien estaba en licencia, pero vamos a seguir trabajando aquí hasta cuando el presidente lo disponga, y asumimos toda la responsabilidad. Yo creo que cuando se pierde una elección, siempre aparecen, cuando se gana una elección aparecen muchos ganadores. Cuando se pierde pretende a veces enfocarse en uno solo. Bueno. Aquí hubo muchos sectores de la coalición de la Unidad Nacional que acompañaron con mucho entusiasmo y convicción el plebiscito. Se hizo una campaña a fondo, se hizo la pedagogía de los acuerdos, se le dio garantías a los promotores del sí y del no. El presidente reconoció rápidamente el resultado, eso le dio mucha tranquilidad al país, eso nos enorgullece como democracia más allá del resultado. Cuando hay ganadores son muchos y cuando hay perdedores se enfocan se elude la responsabilidad, y eso la asumo. Lamentablemente sí hubo muchos sectores afines al gobierno que hubieran podido hacer un mayor esfuerzo por el sí, pero esa es la realidad política. Ahora, la otra pregunta aburridora, ministro. ¿Por qué lo derrotaron a usted en su departamento norte de Santander? Ah, pero ya a mí me derrotan en mi departamento desde hace tiempo, porque yo no soy el jefe político ni el gamonal que a veces en Bogotá piensan de norte de Santander, Yamit. Es un departamento conservador, un departamento muy uribista, un departamento en donde en la primera vuelta, en el 2014, perdimos la elección igualmente. En la segunda vuelta, después de un esfuerzo grandísimo con el apoyo de muchos sectores de izquierda, ganamos de manera apretada, y es un departamento que ha sido muy afectado por la violencia, que lamentablemente, al contrario de otros departamentos que han sufrido el conflicto, tiene una posición muy dura frente a las FARC, frente al ELN, Yamit, que le han hecho mucho daño al norte de Santander. Allá muchos de los habitantes, yo me incluyo dentro de ellos, hemos estado dispuestos al perdón y a la reconciliación, pero unas inmensas mayorías no, porque todavía tienen recuerdos muy tristes de la violencia, y no pudimos convencer allá. A eso se suma la situación de Venezuela, la cercanía, pero no vamos a hacer ese análisis. A ver, ministro, la parte final de nuestra entrevista, que usted la conoce. Ministro, encuentro. Esperanza. Unión. Necesaria. Uribe. Respeto. Pastrana. Encuentro. Santos. Liderazgo. Pasado. ¿Cómo? Pasado.
Ayer. ¿Pasado? Sí. La guerra. Presente. Dudas. Futuro. Optimismo. ¿Por qué tiene dudas sobre el presente? Que son las que estamos despejando ahora, Yamid. Hay que reconocer que hoy el país está en la incertidumbre y la duda y estamos trabajando para superarla. ¿Usted cree, señor ministro, y esta va a ser nuestra pregunta para los televidentes, que se va a lograr el acuerdo indispensable entre los dos sectores, el sí y el no, para lograr ambos la paz que el país necesita? Yamid, entre el sí y el no, y no podemos olvidar a las FARC, que son importantes en este acuerdo. Yo espero que podamos encontrar una fórmula que permita hacerle ajustes al acuerdo, en el cual coincidamos todos y encontremos ese camino de la paz bajo el liderazgo del presidente Santos. Por eso, pero usted lo Yo diría que sí, yo diría que sí. ¿Lo cree posible? Sí. Lo creo posible, sí. Exacto. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen posible, sí o no, un gran acuerdo nacional en donde estén el presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Pastrana y todos los sectores que están por el sí y todos los que están por el no? ¿Lo cree posible, sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día, la emisión central del noticiero CNI. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted, Yamid.